Experiencia del hermano Everton, octubre 20 del 2022. La guerra continúa. Gracia y paz. Voy a contar mi experiencia. En cuanto el apóstol la ministró en mi vida, los ángeles del Señor se me aparecieron y ellos me llevaban al cielo. Llegando en el cielo, yo pasaba por un tratamiento. En ese tratamiento, hermanos, era como que si yo estuviera con algo. No sé identificarlo, lo que era aquello. Solo sé que estaba en mi cabeza y dolía mucho. Y ellos me estaban sacando aquello de mi cabeza, y en cuanto más lo sacaban, más dolía. Dolía mucho. Parecía que mi cabeza estaba siendo partida. Y yo sentía mucho dolor. Y después de que sacaban todo, un ángel aparecía a mi lado y él me decía, vámonos. Y yo le preguntaba, ¿a dónde? Y me decía, quiero mostrarte algo que mi padre mandó. Y rápidamente, hermanos, yo vi una luz. Y esa luz venía muy rápida en mi frente. Y se venía aproximando como que si fuera a golpearme, pero se paraba bien cerca. Y yo me le quedaba mirando aquella luz. Y él me decía, vamos. Y yo le decía, ¿para dónde? Y me decía, ven aquí a mi lado. Y cuando yo iba a su lado, yo miraba un camión. Y el camión era muy bonito, aquel camión. Pero él no tenía ruedas. Era como que si estuviera flotando. Y me mandaba que yo entrara. Y yo entraba dentro de él. Y yo miraba muchos botones. Era como que si fuera una alabanca de la Mercedes. Era un camión muy bonito por dentro y así como era por fuera. Y yo entraba junto con aquel ángel dentro de ese camión. Y él me decía así, ahora vamos a donde mi padre mandó a que te llevara. Yo le decía, amén. Y yo jalaba algo como que si era un volante. Y cuando eso salía hacia el frente, aquel camión ya no era un camión. Y se convertía como que si fuera una nave. Y yo miraba detalle por detalle aquella nave. Y yo me quedaba impresionado con aquello y me alegraba. Y comenzaba a observar y cada cosa que salía algo. Y después salían unas alas y de las alas salían unas armas. Y era como que si fuera aquellos, ¿cuál es el nombre? Aquellos tanques de guerra con aquellos cañones. Hermanos, era cosa de locos aquella cosa. Y comenzaba a ir y nosotros íbamos. Y me llevaba a ver a un hombre. Y ese hombre estaba con una capa roja y tenía un cabello negro. Por aquí así, por el hombro, cabello grande. Y yo miraba un ojo en la garganta de él. Un ojo diseñado. Las uñas de él eran todas negras. Y ese hombre estaba haciendo algo de brujería. Yo le preguntaba al ángel que estaba a mi lado, ¿qué está haciendo? Y él me decía, esa brujería es para golpear a ustedes. Y ya golpeó a muchos. Muchos que se dejaron llevar y no vinieron más a la oración.
Y yo le decía, yo no puedo guerrear con él. Y él me decía, todavía no. Y allí, hermanos, yo miraba otra obra que él estaba haciendo. Y ya no era para la iglesia, era para la nación brasileña. Y yo lo miraba escribiendo con sangre aquel número 13, que era del partido del PT. Y él me decía así, y él comenzaba a hablar unas lenguas extrañas, una cosa algo diferente, que yo no sabía lo que él estaba hablando. Y él me decía, ¿estás mirando? Él está invocando los demonios. Hermanos, yo miraba a los demonios saliendo de dentro de aquellos números. Yo miraba a uno como que si él tuviera cuerpo humano y la cabeza de un cachorro. Yo miraba otro, hermano, una parte como que si fuera de un chivo, pero la cabeza de él era toda desfigurada, estaba toda cortada, pero no era la cabeza de un animal, parecía la cabeza de una persona, y el otro era como un esqueleto. Y él me decía así, ¿tú estás viendo esos demonios? Y yo le decía, sí, yo lo estoy viendo. Y yo le decía así, es con ellos que tú vas a guerrear, es contra ese demonio. Esos demonios están haciendo de todo para que aquel hombre gane, pero él no va a ganar. Él me decía, él no va a ganar, porque la iglesia de mi padre está en oración todas las madrugadas. Él decía, no solamente ustedes, pero muchos están orando. Y él me decía así, y es con la fuerza de esa oración que ustedes van a vencer esta guerra. Y yo le decía a él, y a esa hora que yo voy a la guerra, y él me decía, tú vas a dirigir esta nave. Y allí, hermano, me golpeó una felicidad. Era como que si yo ya quisiera ir luego. Y yo ya estaba a punto de hablar. Y le iba a decir, déjame ir luego. Y después él me sacaba de allí y nos alejábamos en aquella nave. Y yo tomaba pose allí, comenzaba a guerrear muy fuerte con aquella nave. Y cada botón y cada cosa que yo jalaba era como que si saliera un arma diferente. Era como que si todo aquello que el apóstol profetizó una vez se materializaba en aquella nave. Y yo encontraba todo eso maravilloso y miraba algo salir de la parte trasera como que si fuera un látigo. Y ese látigo comenzaba a rodar, rodaba. Y cuando él rodaba más rápido, se convertía en un remolino de fuego. Y todos los demonios que intentaban alejarse o correr, era como que si automáticamente eran jalados para adentro. Y aquellos demonios comenzaban a incendiarse. Y había otros que era como un misil que yo lo iba guiando y yo iba detrás de ellos, pero ellos no podían correr. Y esa era mi diversión, matar a aquellos demonios. Y yo comenzaba a guerrear profundamente. Y en la hora el Señor me daba victoria y aquel ángel regresaba conmigo nuevamente y él me decía así, ¿estás mirando a aquel hombre? Y yo le decía, sí, voy a guerrear con él, pero acálmate, tú no vas a guerrear todavía, pero son los ángeles de mi Padre. Y hermanos, bajaban, era Miguel y era otro más con él. Yo no sé quién era el otro ángel, pero ellos arrastraban a aquel hombre y ellos comenzaban a lanzar las espadas de él en medio de aquel hombre y ellos le decían así, tú nunca más te vas a meter con la iglesia de mi Padre, porque cuanto más te metas, más tu tortura va a ser doblada, ellos decían. Entonces vea lo que está haciendo. ¿Cuál es la vida que vas a llevar? ¿Servir a esos demonios o servir a mi Padre? Ellos hablaban. Yo sé que aquel hombre permanecía callado, sufriendo. Y de allí me sacaba.
de esa guerra. Y él me decía, vamos de regreso, vamos a regresar. Y yo regresaba al cielo, hermanos. Y yo comenzaba a ver desde arriba el cielo, algo que era maravilloso. Yo miraba un río bien cristalino corriendo, como que si él viniera lentamente, hermano, cayendo agua en aquel lugar. Parecía allí que yo miraba una paz muy grande y yo me quedaba maravillado de lo que yo estaba viendo. Yo miraba las casas, una mayor que la otra. Yo iba pasando por encima y yo vi la casa del apóstol y otra con un cohete muy grande en la frente. Y yo sabía que era del apóstol. Yo no vi el nombre, pero por el cohete que estaba allí, yo sabía que era de él. Y en aquella hora íbamos pasando, mirando. Yo miraba muchas casas. Y él me llevaba a un lugar que él me decía así, vamos a guardar a ella porque tú lo vas a necesitar para otras veces. Y yo le decía amén. Y bajábamos. Y cuando bajábamos en ese lugar, hermano, habría en el suelo como que si fuera algo subterráneo. Y ella bajaba. Cuando ella bajaba, nosotros la guardábamos y la subíamos nuevamente. Cuando subíamos, yo miraba dos personas en el cielo. Yo miré a la hermana Rose y yo vi al hermano Alan. Y yo le decía así, ¿puedo hablar con ellos? Y me decía, no, tu misión terminó aquí. Y esa fue mi experiencia. Amén. Palabra de los apóstoles. Gracia y paz, pueblo de Dios. Aquí quien les habla es el apóstol Juscelino Alves. Quiero comenzar mi comentario acerca de esa experiencia con una palabra que está ya en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 4 y 5, que dice así, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence el mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Amén, amados hermanos. Gloria a Dios. Nosotros somos la iglesia Shalom en Manaus y desde el día en que resolvimos pagar un alto precio para que el Señor visitara, para que el Señor hiciera una obra maravillosa en esta iglesia, el Señor lo hizo. El Señor arrebató personas, el Señor curó, restauró, renovó y dio dones. Y desde entonces el Señor ha hecho grandes cosas, cosas maravillosas. Cosas como Él me dijo, cosas absurdas en esta tierra. Y el Señor ha arrebatado personas aquí en la iglesia Shalom y casi todas las noches oramos y el Señor ha hecho eso. Y usted vio esa experiencia del hermano Everton sobre la guerra, sobre batallas, sobre armas de guerra. Hermano, nuestro enemigo Satanás, él anda muy bien equipado. La Biblia dice sobre potestades, sobre los principados, sobre dominadores de este mundo tenebroso, huestes espirituales de la maldad en las regiones celestiales. Son reinos, son entidades organizadísimas de Satanás para destruir la raza humana, para acabar con casamientos, con familias, con vida espiritual, con todo eso, hermanos. Y el Señor ha levantado la iglesia en estos últimos días, una iglesia fuerte. No estoy hablando solo de la Shalom, estoy hablando de todo el mundo. Es una iglesia que ora, que busca, que clama. El Señor ha equipado para la batalla. El Señor ha dado discernimiento, el Señor ha dado conocimiento, el Señor ha dado sabiduría para que vengamos a guerrear en niveles mayores, en niveles de unción mayores, en niveles espirituales mayores todavía. Y eso ha acontecido aquí por la madrugada, como usted vio, el hermano fue arrebatado, él vio guerras, armas de guerras, y el hermano gusta pilotar, dirigir una nave cuando está en la guerra. Y de hecho, Él está allí, Él sale de su cuerpo, es llevado a las regiones celestiales, es llevado a la guerra en el cielo, y a veces va al infierno o al cielo. Fue al cielo y vio mi casa. A veces los hermanos ven esas cosas. El Señor muestra y capacita a la iglesia también para que estén equipados para orar, para guerrear. Es eso, apóstola, es eso. Gloria a Dios. Aleluya. Fue una experiencia muy linda que el hermano Herbert tuvo. Una de esas experiencias que Dios le dio y lo ha preparado para ese nivel de guerra, ese nivel de unción.
para ese nivel de aquello que Dios quiere mostrar sobrenatural, para traer alerta, para entrar en dimensiones de guerra espiritual. Estamos haciendo una guerra trabada por la nación brasileña y oramos por la nación. Y estaba pensando sobre el nivel de guerra. Pagamos un gran precio sobre nuestras vidas, por nuestra familia, por la iglesia y también por aquellos que nos piden ayuda. Y hoy hemos asumido una postura de guerrero con propósito por la nación brasileña. Entonces estamos hasta el día 29 en una campaña de oración por la nación. Todas las noches la iglesia está de rodillas clamando al Señor y hemos atraído grandes contraataques, afrentas del reino de las tinieblas. Pero sabemos que la victoria es del pueblo de Dios, de quien ora, clama, y el Señor responde, y es nuestra victoria, y será dada por el Señor. Y Dios le mostró al hermano Everton el mundo espiritual, la realidad oscura que las personas no conocen, que el hombre carnal no tienen esa dimensión espiritual aquí en el plano físico, y está siendo arquitectado en todo eso en el mundo espiritual. Y el Señor ha capacitado no solamente al hermano Herbeton, sino otros guerreros para guerrear en las batallas espirituales por las vidas, familias. Y sabemos que nuestra fuerza viene del Señor y que ninguna oración está siendo en vano. Con certeza el Señor está dando victoria a nuestro pueblo, a nuestra nación, a nuestras familias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces vamos a orar. Señor, mi Dios y mi Padre, muchas gracias por esta experiencia, por cada hijo, hija, siervo, sierva del Señor que llegó aquí en este momento de la oración. Padre, que vengas a preparar, capacitar, y ya lo has preparado, que esa misma unción que has derramado aquí, derrame en ese pueblo que cree que tiene esperanza, que quiere vivir en el cielo, que pueda preparar guerreros, guerreras, soldados de todo el mundo, no solamente para interceder por nuestra nación, pero por toda causa que aparezca, toda causa para el reino de Dios, Padre. Entonces usa jóvenes, adultos, niños, señores, señoras, en esta guerra, como dice tu palabra en Joel, que el Señor venga a preparar y capacitar cada uno de tus hijos, Padre. Muchas gracias. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga a todos. En el nombre del Señor de Jesús.